por vuestra asistencia a esta sesión. Quedamos planteado para presentaros el proyecto, pero vamos a ir explicando conceptos que hace que se entienda un poquito más este proyecto. Me imagino que el tema de prácticas de bajo valor ya lo habéis oído, las recomendaciones no hacer, ¿no? Que se refieren a estas prácticas que, bueno, que no han demostrado su efectividad o bien que la relación entre los beneficios y sus riesgos es claramente desfavorable. Bueno, le pusimos el nombre de áurea un poco en honor a la proporción áurea. Como sabéis, es un concepto matemático y estético que está presente pues, en el arte, en la naturaleza, ¿no? Y que representa un poco la armonía, el equilibrio. Y eso lo queríamos trasladar también a la práctica clínica, ¿no? Intentando pues, optimizar la práctica y eliminando aquellas prácticas que consideramos innecesarias. Hoy también nos acompaña Lola Estrada, que es una de las personas que también trabaja en este proyecto, que después os lo comentaremos, ¿vale? Eh, la verdad es que cuando hablamos de práctica de bajo valor, el concepto es un concepto reciente, desde el concepto de Porter, hablamos del año 2015, y es un concepto que, bueno, vamos a decir que son conceptos que no están claramente definidos y que van evolucionando como veréis, ¿no? Lo ideal sería poder hablar de una atención de alto valor, ¿no? Bueno, aquí Klein de Horton yo creo que nos da una definición bastante ajustada a lo que es, ¿no? Es decir, aquella atención sanitaria que aporta más beneficios que efectos no deseados y que evidentemente tiene en cuenta las circunstancias del paciente, los valores y la manera de ver las cosas, y siempre esta intervención tiene que tener el respaldo de la mejor evidencia disponible, y introduce un concepto que sería el tema de costes de efectividad, ¿no? Que es, yo creo que es el concepto que a lo mejor es más diferencial, ¿no? Entonces, como veréis, después la evidencia nos dice otra cosa, porque evidentemente es muy limitada. Las intervenciones sanitarias tendrían que ser evaluadas, ¿no? Con estos estudios de coste-efectividad, ¿no? Aquí Sacristán en este estudio no lo explica bastante bien, ¿no? Si las intervenciones se ajustaran a este cuadrante, como veis abajo, de menos a mayor efectividad y las coordenadas de menos a mayor coste, veríais que la atención de alto valor sería aquella de alta efectividad y de bajo coste, ¿no? En cambio, la de bajo valor sería al revés, ¿no? De baja efectividad y de alto coste. Sin embargo, hay una especie de zona gris, como veis, los cuadrantes 1 y 3, en los cuales, bueno, pues aquí habría que valorar en intervenciones de mayor efectividad, que son caras, costosas, o bien que son de baja efectividad y de bajo coste. Entonces aquí sí que habría que decir exactamente a qué estamos dispuestos a invertir, ¿no? Para poder obtener los resultados, ¿no? Entonces estamos hablando, como veis, de rentabilidad, no de eficiencia, ¿eh? En este concepto que siempre bueno, que siempre se comenta, ¿no? Y que tiene más peso que la eficacia o la efectividad. Entonces, en ese sentido, sí que lo que hablamos es de el valor obtenido por el dinero invertido, ¿no? Esto sería un poco cuando hablamos de eficiencia. Pues con ejemplos lo veréis, ¿eh? Esto es muy conceptual, pero lo explicamos. Bien, hace bueno, menos de un año así, un grupo de expertos hizo pues, una revisión de este concepto y amplió, ¿vale? Lo que estábamos hablando, el concepto que os estaba explicando, hablábamos más del uso excesivo, ¿no? El uso de intervenciones que son innecesarias y por tanto las tenemos que implementar. Y aquí, como veis, las clasificaron en cinco apartados, ¿no? Las tres primeras son las que nosotros ahora estábamos comentando, pero las dos siguientes llaman un poco la atención. Una que tiene en cuenta el tema de sostenibilidad, ¿no? Ambiental, y la E que también ocurre en nuestro sistema sanitario como intervenciones se realizan en entornos no adecuados. El ejemplo más clásico, pues un cuadro catarral atendido en un servicio de urgencias de un hospital de alto nivel, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando de eh, realizar intervenciones en entornos de alto coste, ¿no? Entonces, esto sería un poquito bueno, una modalidad más, ¿no? Pero hay dos que se incluyen, que es la variabilidad clínica, como sabéis,
pues que determinadas intervenciones varíen en función del territorio o de la población, y otro que también se habla menos, ¿no? Pero que también está presente, que es el uso insuficiente, es decir, intervenciones de alto valor que no se aplican, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, bueno, es menos conocido, hay menos información sobre este subtipo de práctica de bajo valor. Lo que está claro es que estas intervenciones pues tienen su relevancia y su impacto, ¿no? Como veis, esto sería un poco la regla del 60-30-10, ¿no? Que los estudios hablan que el 60% sería, haríamos una intervención, atención clínica de alto valor, mientras que un 30% sería de bajo valor y un 10% tiene efectividad. Estamos hablando de un 40%, aunque los estudios, como veis, pueden ir variando en rango, porque esto también depende mucho del tipo de organización. No podemos dar un número redondo, pero bueno, lo damos un poco para que entendáis la dimensión del problema, ¿vale? Bueno, esto sería un estudio que se hizo en atención primaria ya hace 3 o 4 años, en donde se analizaba el frecuente coste y la evolución de 10 prácticas de bajo valor, ¿vale? Bueno, se revisaron más de 4 millones de historias clínicas y, como veis, el porcentaje, aquí veis, por ejemplo, en el 2015, 2016 y 2017, el total en las prácticas valoradas en el médico de familia y en pediatría. Como veis, pues bueno, oscilamos entre un 25%. Es cierto que la evolución estos 3 años, es verdad que no hubo ningún tipo de intervención, más o menos se mantuvo, ¿no? Que es lo que, bueno, vamos teniendo el problema que después comentamos, ¿eh? Vamos a poner un número de 25%, que sería un poco la cifra que manejamos, como veis, con los datos anteriores. Bien, en el año 2013 es cuando, de alguna manera, 2012-2013 empiezan a plantearse todos estos conceptos y iniciativas que aquí os explico, y si alguna información ha de quedar de mensaje para vosotros, es que tengáis claro algún recurso para identificar, para encontrar estas prácticas de bajo valor, ¿no? Entonces tenemos el Diana Salud, que después haremos un breve comentario, la iniciativa del compromiso de la calidad de la Sociedad de Centíbricas allá en el año 12, que, bueno, tuvo su impacto, aunque después no tuvo después una continuidad. Y de ahí, Seinfeld sí que empezó a hacer documentos sobre recomendaciones no hacer, y que ha ido manteniendo, ¿vale? La iniciativa de calidad, en el año 23, hace 2 años, incluso participamos en la presentación, hizo una revisión de esta iniciativa, y entonces ahí, si vais en Guía Salud, veréis un apartado de recomendaciones no hacer, una especie de banco de prácticas de bajo valor donde podéis encontrar. De momento bueno, un banco donde de momento hay pocas prácticas de bajo valor. Es una iniciativa que no termina de tener su recorrido. Y otro recurso que seguramente conocéis es la iniciativa de Essential, que también desde el año 2013 promueve y difunde prácticas de bajo valor y recomendaciones para pacientes y para profesionales. En el ámbito internacional, el NICE, que siempre he hecho esa iniciativa de Do Not Do, aunque esto ya lo tiene un poquito más apartado, y la clásica Choosing Wisely, una iniciativa que partió de la Asociación de Medicina Interna, junto con sociedades de pediatría y de medicina de familia, donde, bueno, la primera idea era fomentar conversaciones con los pacientes sobre las intervenciones, los riesgos y los beneficios, ¿no? Entonces, esa iniciativa también lo que proponía era recomendaciones de hacer con un formato pues muy escueto, muy sencillo, respaldado por la evidencia científica, y esta iniciativa ha ido desplegándose en diferentes países, y, como yo diría, como sucursales, ¿no? En Canadá, en Australia, en Suiza, ¿vale? Que es el Smartest Medicine. Y después tenemos dos: el Low Institute, que es un grupo de presión también americano, y el Slow Medicine, que es también una iniciativa italiana. Bueno, estos son recursos que veáis. El Essential, como os he comentado, es un proyecto que se inicia en el año 2013, y lo que hace es elaborar estas recomendaciones a propuesta de los propios profesionales, ¿no? Está amparada por la Agencia de Calidad de Evaluación de Intervenciones Sanitarias de Cataluña, l'AQUAS,
Y lo que pretende es identificar, pero también sensibilizar a los profesionales para que estas prácticas sean retiradas, ¿no? Y también lo que hacen son fomentar recomendaciones dirigidas a los pacientes, ¿vale? O sea, todo esto, como veis, en este recurso de Diana Salud que os he comentado, que es un metabuscador con todos estos recursos que os he comentado, ¿no? Y entonces, a través de este campo de búsqueda, lo que podéis hacer es eh, hacer, buscar por términos aquella iniciativa, aquella intervención que os interese, ¿vale? Si queréis, a ver si después tenemos tiempo y entramos y os lo explico para que tengáis una idea un poquito más clara. Pero es muy sencillo, ¿eh? Si encontráis Diana Salud en el Google, es muy fácil de encontrar. Pues aquí tenéis la opción de encontrar prácticas de bajo valor. Si quieres buscar pues, osteoporosis, pues entonces él te busca todas las recomendaciones que se han publicado en un banco de recursos de iniciativas de prácticas de bajo valor, ¿vale? Eh, la, la, las prácticas de bajo valor, como veis, uno puede tener dudas de cómo es posible, ¿no? De que estas prácticas, si realmente sabemos que son de bajo valor porque se mantienen, ¿no? En nuestra práctica asistencial, ¿no? Bueno, es una pregunta que se puede explicar porque la implantación de estas prácticas es multifactorial, ¿vale? Os explicaré brevemente lo que dice la bibliografía sobre de por qué estas prácticas se mantienen y como veréis, bueno, pues afecta a diferentes actores, ¿no? Si empezamos por la sociedad, pues uno de los conceptos que se manejan, uno de los sesgos cognitivos que se manejan es la llamada ilusión terapéutica, ¿no? Hay estudios que dicen que hay una sobreestimación de los beneficios y una infraestimación de los riesgos, ¿no? Por parte de la sociedad, ¿no? De los pacientes. Eso genera una expectativa, ¿no? De que, bueno, pues puede generar una exigencia por parte de ellos al profesional para que esas intervenciones se implanten, ¿no? Hay poca intolerancia a la incertidumbre, ¿no? Cada vez los usuarios o los pacientes buscan certezas que muchas veces no existen, ¿no? Como hemos hablado y a consecuencia de la anterior, ejercen esa presión que normalmente cuando tú analizas los estudios normalmente suele salir y después veréis en una encuesta que hicimos que efectivamente esa presión está. Eh, Muchas veces, bueno, nos transfieren problemas que son sociales y existenciales en el ámbito sanitario que hacen que muchas veces no es que nos obliguen, pero presionan para que estos problemas sean medicalizados, ¿no? Y después hay un modelo punitivo ante el error que eso genera o desencadena que el profesional pueda adoptar una medicina defensiva, ¿no? Y con todos los riesgos que eso comporta. También hay factores en el sistema sanitario, ¿no? No hay una cultura hacia la práctica de alto valor. Creo que es un aspecto que hay que incidir. Muchas veces los procesos asistenciales son poco claros. A eso me refiero que a veces las intervenciones son aprobadas sin un criterio muy claro, sobre todo en medicamentos, y a veces los protocolos de las rutas asistenciales no terminan, se aplican, pero sin tener una base sobre su efectividad, ¿no? Y bueno, la escasa transparencia de los resultados clínicos en salud también puede ser otro factor, ¿no? Este es un concepto que se explica poco en la formación tanto de pre y de posgrado, pero también en la formación senior. Es verdad que cada vez pues vamos hablando más del tema y esta formación, pues bueno, creo que va mejorando, ¿no? También sabemos que los problemas de coordinación entre primaria y hospital, ¿no? Cuando problemas de salud que deberían ser asumidos por primaria aterrizan en hospitalaria, la probabilidad de que sean medicalizados o que se puedan aplicar intervenciones que no son de alto valor, pues existen, ¿no? Y entonces esos problemas y sobre todo problemas de coordinación entre los dos niveles para decidir los mejores tratamientos, ¿no? Bueno, también estamos asistiendo a cambios umbrales en los diagnósticos y de tratamiento, ¿no? De, pues,
hemos asistido en los últimos años como los rangos de nivel, por ejemplo, en las definiciones de enfermedades han ido bajando. Hablamos del tema del colesterol, de los umbrales de la tensión arterial, ¿vale? Que esto pues, han desencadenado una mayor prescripción de medicamentos, ¿vale? Y después falta un modelo de pago por valor, ¿no? Es decir, nos tendrían que pagar por aquello que realmente eh, es eficiente, ¿vale? Pero también hay factores que impactan en los profesionales. La ilusión terapéutica se produce también en los mismos profesionales, ¿no? Hay estudios y que así que lo demuestren. Pero el factor que más determina el que se implante esa práctica de bajo valor es que el profesional reconozca que lo es, ¿no? Ese desconocimiento de que esa práctica no es de alto valor pues hace pues, que se mantenga o que se implante, ¿no? Conceptos como el sobrediagnóstico y el sobretratamiento es otro problema que también. Y después hay otros conceptos que influyen y que en un estudio del año 2000, de 2002 hablaba de la alfabetización estadística, ¿no? De que a los profesionales nos faltan conocimientos para interpretar bien los estudios y cómo esos resultados estadísticos trasladarlos a la práctica clínica, ¿no? Y bueno, eso puede desencadenar que no interpretemos bien si esa práctica es de bajo valor. Bueno, no vamos a entrar en las intervenciones con la farmacéutica, que también es un factor que está ahí latente. Y se habla de una crisis de la evidencia científica, no porque el modelo de la medicina basada en la evidencia sea un problema o tenga su crisis de concepto, sino porque la calidad de los estudios que tenemos no son de alta calidad en general, ¿no? Había un estudio en el que se analizaba más de 3.000 no recomendaciones, sino estudios de la colaboración Cochrane y solo el 10% eran de alta calidad, ¿no? Entonces, tenemos muchas veces ese problema de que esas intervenciones nos puedan definir bien si son de bajo o alto valor. Y después, otro problema que tenemos es que los estudios de costo-efectividad son muy escasos, ¿no? En la esfera asistencial, los profesionales también inciden muchos factores, ¿no? Se sabe el problema de la carga asistencial que padecen los profesionales en sus consultas, que desemboca en un burnout. Y de hecho esto se ha relacionado, por ejemplo, el burnout con una mayor prescripción de opioides o mal uso, por ejemplo, de antibióticos en atención primaria, ¿no? Y bueno, en una revisión bueno, reciente publicada hablaba sobre las barreras y facilitadores de la de prescripción en mayores de 65 años. Una de las barreras era precisamente el desánimo de los profesionales, ¿no? Esto es un factor que realmente tiene impacto y que evidentemente habrá que tomar medidas, ¿no? Estos factores que veis aquí, de escaso tiempo del paciente, ¿no? El alto grado de incertidumbre que hablábamos, ¿no? Que muchas veces en el entorno, sobre todo estoy hablando del entorno de primaria, ¿no? Pues ese grado de incertidumbre existe y que a veces su buen manejo nos puede ayudar también, ¿no? Y otro concepto que últimamente se está hablando mucho, como sabéis, la longitudinalidad, una dimensión característica de la atención primaria, pues sí que ha demostrado que a partir de los 15 años se reduce la mortalidad un 30%, ¿no? Y que parece que puede ser un factor protector para las prácticas, para la implantación de las prácticas de bajo valor y también de su retirada, ¿no? La relación con el paciente, ¿vale? Hay estudios que determinan que, bueno, la desimplementación de prácticas de bajo valor en pacientes no parece que afecte a la relación con el paciente, siempre y cuando esa conversación que se produzca, pues bueno, contenga la información adecuada, ¿vale? Y después que la toma de decisiones es compleja. Hay muchos sesgos cognitivos que hemos hablado, ¿no? La ilusión terapéutica, el sesgo de la confirmación, el sesgo del anclaje, que muchas veces nos pueden despistar a la hora de tomar medidas, ¿no? Y después el efecto arrastre, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que esa persona lleve una intervención y que, bueno, pues nadie decida replantearse si realmente ha de continuar o no, ¿vale?
Bien, todo esto que os estoy comentando justificaron un poco el proyecto Aurea. Eh, Primero, porque son intervenciones que tienen su impacto, como veis, y impacto sobre todo a nivel de la salud de los pacientes, ¿no? De la seguridad, ¿no? Pero también del consumo de recursos sanitarios que podían ir destinados a otras intervenciones más eficientes, ¿no? La verdad es que cuando uno se plantea qué se puede hacer, bueno, lo que parece que dice la bibliografía es que las estrategias que se deben implantar deben ser intervenciones multifacéticas, ¿no? Ahora hablaremos de ellas, ¿no? Pero además hay otra justificación, desde que en la última estrategia nacional de la seguridad del paciente ya se incluye, ¿no? Se incluye como una línea de acción prioritaria, ¿no? Para mejorar la seguridad del paciente. Nosotros ya tratamos este tema en este artículo que publicamos hace ya 2 años. Hicimos una revisión un poco cuáles eran los estudios que nos podían ayudar a entender cómo podíamos revertir estas prácticas de bajo valor y bueno, como la verdad es que la calidad de la evidencia era pobre, mucho se basaba en estudios cualitativos y tampoco podemos extrapolar los resultados, ¿no? De estos estudios a nivel general, ¿no? Pero bueno, sí que hay algunas acciones que se pueden tomar, que iremos explicando y que las vamos a ir reflejando a través de nuestro proyecto Aurea, en las cuales las iniciativas que adoptamos se basaban también en todas estas recomendaciones, ¿no? Susan Weasley en el año 23 publicó una carta en el British Medical Journal un poquito replanteando cuál era el balance que había tenido él a lo largo de esos 10 años, ¿no? Habían hecho un trabajo excelente de difusión de prácticas de bajo valor, pero cuando vieron qué ocurría, si esa difusión tenía impacto a nivel de- de la práctica asistencial, se dieron cuenta de que efectivamente no había unos cambios relevantes, ¿no? Es decir, la información estaba, pero teníamos un problema de implementación. ¿Bien? De implementación o de desimplementación, que para el caso es lo mismo, ¿no? La implementación de la recomendación de no hacer o la desimplementación. Entonces él planteó un marco de desimplementación que veis aquí, ¿vale? Bueno, lo desplegaba en 5 fases, ¿no? Ellos planteaban la identificación de estas prácticas, priorizarlas, después, hacer un poco un análisis individual de cada organización en función de las barreras y facilitadores de esa organización y después evaluarla a partir de unos indicadores para ver qué ocurría, ¿no? Um, Esto es lo que un poquito hemos planteado en nuestro proyecto Aurea. El proyecto Aurea quería diferenciarse un poquito del proyecto Esencial, no solo de la identificación de estas prácticas y difundirlas, sino ver de qué manera podemos retirarlas, ¿no? Ahora hablaremos de ello. Para nosotros desplegar el proyecto nos basamos en una guía de implementación que tenía la propia iniciativa. Bueno, esto era más de la Aquas, ¿no? Aunque lo estaba utilizando la iniciativa Esencial. Este libro, que es un libro publicado también en el 23, que es un libro que detalla muy bien el despliegue de ese marco, y bueno, el informe que hemos comentado anteriormente sobre el concepto de prácticas de bajo valor. Entonces, el proyecto Aurea es un proyecto que empezó en enero del 25, que tiene un alcance autonómico y en el ámbito de la atención primaria. En ellos incluimos a médicos de familia, pediatras, enfermeras y farmacéuticos. Este es el proyecto que en enero del 25 empezamos a arrancar, ahora lo explicaremos. Teníamos muy claro que necesitábamos recursos, para ello pedimos fondos del ministerio y pudimos contratar pues, a una técnico, que es Lola, que está aquí con nosotros, a una periodista, Nieves García, y tenía que tener detrás un grupo que empujara, ¿no? Que también nos ayudara un poquito a, a llevar a este proyecto adelante. Y aquí, como veis, pues bueno, pues están representados las personas
que consideramos que deben estar, desde farmacéuticos, documentalistas, incluso de la subdirección de comunicación, los técnicos del gabinete técnico, ¿vale? De la oficina de calidad. Pero también teníamos muy claro que eso debía estar liderado también y empujado por los grupos directivos. Y evidentemente están en ello y nos ofrecen actualmente una ayuda inestimable. También pensamos en los pacientes, ¿bien? Y hemos incorporado un paciente activo. Teníamos dos, uno se dio de baja hace poco, estamos pendientes de incorporar alguno más, ¿vale? Y recientemente hemos incorporado pues, 3 personas más. Perdona, esto es desde el grupo de seguridad del paciente, que evidentemente tienes que estar. Y ahora últimamente hemos incorporado tres personas más, que es Nacho Ricci, Ángel García, que está dentro de la comisión de indicadores, que bueno, pensábamos que nos podía ayudar un poco a construir los indicadores, ¿no? El proyecto tiene un objetivo principal, es instaurar un plan de desimplementación de prácticas de bajo valor en los centros de atención primaria. Dentro de los objetivos secundarios, elaborar un plan autonómico, empezar a trabajar con esas prácticas de bajo valor, empezar a facilitar la participación de los profesionales, elaborar un plan de comunicación de manera que pudiéramos tener todos los recursos para que este proyecto llegara lo más lejos posible. Y después la propia desimplementación, ¿no? de las prácticas de bajo valor. Antes de seguir, seguimos en el tema de los conceptos, porque veréis que una cosa es la práctica de bajo valor, ¿ok? Que es pues aquella intervención en la cual, como hemos comentado, es poco eficiente, o no es efectiva, ¿vale? Eso normalmente lleva a una recomendación de no hacer, ¿bien? Pero para hacer eso tiene que haber una intervención. ¿Bien? Vamos a poner un ejemplo y después, evidentemente, se ha de evaluar. El tratamiento a largo plazo de hipnóticos para el insomnio mayor de 65 años, estamos todos de acuerdo que es una práctica de bajo valor y que, bueno, pues estamos de acuerdo en que debe ser retirada por los grandes riesgos que tiene y los mínimos beneficios que aporta, ¿no? Entonces, esto sería la práctica de bajo valor. La recomendación sería, pues, no prescribir los hipnóticos o retirar estos hipnóticos, ¿bien? Eso llevaría a un indicador que podríamos, bueno, utilizar por ejemplo, para determinar si realmente esta recomendación se retira o no. Y después ya está la parte más compleja, que es el cómo, ¿bien? La intervención. Esta es una práctica de bajo valor realmente compleja. Los resultados que tenemos en las intervenciones son pobres. Eh, ahora explicaremos que hay alguna iniciativa curiosa que llamó la atención y que consiguió mejores resultados. Pero aquí, ¿cuál sería la intervención? Pues hacer una ayuda para la reducción gradual del hipnótico, ¿vale? Tener muy en cuenta las acciones reemplazadas. Vigilar, por ejemplo, de recomendar medidas no farmacológicas, ¿no? En vez de sustituirla por otra, que podía ser peor, ¿no? Plantear estrategias de cambio, ¿bien? Que eso podría ser muy adaptable al ámbito de la organización. Como veis, una cosa es el qué, que sería la práctica de bajo, la recomendación de no hacer, y otra es el cómo, ¿vale? Estamos hablando de implementación y aquí es un poco lo que nosotros en el proyecto Aries queremos incidir, ¿no? Y es lo que estamos trabajando. ¿Cómo podemos ayudar al profesional? Y después veréis al paciente para que esa desimplementación se produzca, ¿vale? Y por último, la evaluación, que evidentemente esa información no la tienen que dar los indicadores. Esos indicadores tienen que ser devueltos al profesional para que ejerza ese feedback. Esas estrategias, como veis, que estamos viendo, ¿no? El hecho de la educación, de la intervención, son estrategias que son las que realmente la bibliografía nos dice que pueden ayudar a reducir estas prácticas de bajo valor, ¿vale? Una de las recomendaciones que dan es empezar con pocas, ¿vale?
nosotros en nuestro proyecto hemos empezado con 5. Bien, vamos a empezar con 5 y se trabaja de una manera progresiva. ¿Cómo seleccionas estas 5? Pues hay varios criterios, ¿no? Pues si es muy frecuente, no es muy frecuente, el impacto que pueda tener, ¿vale? Por ejemplo, esta práctica de los hipnóticos evidentemente tiene un gran impacto sobre el paciente y su retirada un gran beneficio, ¿vale? ¿Qué recursos necesitas para poder poner? Y después la factibilidad, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando pusimos en marcha las prácticas de bajo valor, que hicimos una especie como de banco, muchas que queríamos implantarlas no las hemos podido implantar por la sencilla razón de que no las podíamos medir de una manera fiable. Con lo cual nos hemos quedado con aquellas prácticas que combinaban un poquito de las 4. Bien, entonces muchas veces no puedes priorizar aquella práctica que tú deseas, ¿no? Por ejemplo, quisimos implantar como práctica de bajo dolor la radiografía de columna lumbar en lumbalgias inespecíficas sin signos de alarma a las 6 semanas. Bien, pues bueno, actualmente esperemos que en un futuro eso podamos corregirlo. Esa información no la podemos tener, por lo tanto, no vamos a desimplantar una práctica de bajo valor donde no hay información, ¿no? Y en eso lo teníamos bastante claro. Vigilar también las consecuencias indeseadas. Muchas veces cuando retiramos hemos de ser prudentes en no caer en la infrautilización, ¿no? Que a veces nos pasamos de frenada, ¿no? Ahora se me ocurre el tema del cribado de la vitamina D, ¿no? Que evidentemente es una práctica de bajo valor que debe ser replanteada, pero eso no elimina de que en algunos pacientes lo podamos indicar, ¿no? Que eso no perjudique a los pacientes que realmente lo necesitan, ¿no? Vigilar no sustituirla por una práctica de bajo valor peor. Si quito un hipnótico, lo que no puede hacer es meter un neuroléptico, ¿no? Que a veces ocurre. No le doy benzodiazepinas, pero le doy. Entonces, en ese sentido, hay que ir con cuidado, ¿no? Bueno, hemos dicho que el plantear retirar prácticas de baja neuropación no afecta a la relación siempre y cuando esa información sea pues clara, ¿no? Que el paciente entienda por qué se le retira esa práctica. ¿Vale? Y después vigilar, bueno, que no se desplacen todos los cuidados. Hablamos bueno, que si no damos antibióticos en nuestra consulta de una veriasis, pues vigilar, porque ese paciente pues, se puede ir a urgencias y al final acaba con un antibiótico, ¿no? Por tanto, el diseño de estas intervenciones debería seguir estos 3 principios, ¿no? Recordar que no hay balas mágicas. Eso quiere decir que las intervenciones las tenemos que adaptar muy bien a la organización y tener muy claro la información y en qué entorno trabajamos, ¿vale? Claro, lo hemos dicho, las intervenciones de desimplementación son de implementación. La recomendación de hacer es una acción que tú haces de retirada, ¿vale? Eh, es muy importante que a veces acciones pequeñitas pueden dar grandes cambios. Por ejemplo, aunque se puede ser un tema muy debatible, por ejemplo, el incluir en petitorios determinadas pruebas o no, ¿vale? O el poner filtros de exigencia ante determinados diagnósticos. A veces estas actuaciones pueden hacer pues que determinadas actuaciones reduzcan, ¿no? Os puedo poner un ejemplo aquí en la Universidad de Menorca que cuando permitieron a los médicos de familia indicar densitometrías, las densitometrías bajaron, ¿de acuerdo? Seguramente porque yo creo que se indicaban de mejor, ¿no? Y la indicación era mucho mejor, ¿no? El diseño de esa intervención tiene que estar basado en la evidencia. Evidentemente no podemos empezar a aplicar intervenciones que no nos sustenten. Cuando hablamos de evitar la Torre de Babel es que, bueno, con el proyecto hemos tenido conocimiento, no sé si lo conocéis, de una ciencia de la implementación, ¿no? Que es todo un área de conocimiento sobre precisamente la preocupación que existe en cómo los nuevos conocimientos tardan de media entre 11 y 19 años en llegar a la práctica asistencial. Y entonces, bueno, se ha desarrollado todo un área de conocimiento sobre taxonomía de intervenciones de cómo reducir esta brecha, ¿no? Entonces, hay una nomenclatura, una taxonomía para poder realizar estas intervenciones, ¿no? Bueno, no confundir el contenido con la intervención, lo que os he explicado antes, ¿no? Una cosa es el qué y otra cosa es el cómo, ¿vale? Nosotros hicimos una encuesta que después os la comentamos para un poquito analizar en qué entorno estábamos.
porque a veces las medidas las tienes que hacer trajes a medida, ¿de acuerdo? Centrado en el usuario, priorizar la equidad y sobre todo que el modelo de cambio tenga un sentido, ¿no? Y que el profesional lo pueda entender. Bueno, esto es un estudio que se hizo en varias organizaciones que tuvieran éxito en la retirada de prácticas de bajo valor bueno, hicieron varias entrevistas, un estudio muy cualitativo, y les preguntaron a ver qué factores pensaban ellos que podían a tener en común estas organizaciones para la retirada, ¿no? Y ellos hablaron de crear una cultura de Riker, ¿no? De que dentro de la organización se fomente esta cultura. Siempre sale el liderazgo, pero ellos comentan que es más importante la cultura que el liderazgo. El liderazgo debe existir, los liderazgos no solo de responsabilidad, sino clínicos, ¿de acuerdo? Los datos son claves. Si no hay información, aquí no puedes medir nada. Si no puedes medir nada, no mejoras nada y ni puedes desimplementar, ¿no? Y ahora, pues bueno, parece que los sistemas de información están mejorando y tenemos más datos, pero bueno, no es un problema nuestro, es un problema, ya, yo creo que mundial, europeo, de cuál debe ser esa información, ¿no? Bueno, hay diferentes palancas que nos podemos apoyar, como son incentivos, como son, bueno, sí, acciones de la propia organización que fomenten esas prácticas de bajo valor, ¿no? Dedicar gente a que se dedique a este tema, ¿no? Y implicar al paciente, efectivamente. Después veréis que esto lo tenemos muy en cuenta. De hecho, en el primer año lo tuvimos en cuenta, aunque el tiempo que tuvimos, bueno, nos dio para más, ¿no? Entonces, nos centramos sobre todo en el profesional, pero después os comentaré. Y después, ellos también tenían claros que a lo mejor los modelos de pago tendrían que ir también basados en valor, tendrían que tener ese criterio, ¿vale? Bien, el proyecto es autonómico y como veis, las tres personas, bueno, ahora actualmente Nieves terminó en diciembre, estamos esperando que hemos hecho la convocatoria para volver a, a tener la contratación de un técnico de comunicación, pero bueno, yo estoy ubicado en Menorca, Lola está en la GAP de Mallorca y Nieves está en Ibiza, entonces es un proyecto que tiene las tres patas en cada isla, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Disculpad, pero ahora, perdón. Vale. Bien, lo primero que hicimos fue elaborar el plan. Si lo queréis tener, lo tenéis en DocuSalud, que elaboramos todo el plan de este proyecto. Hemos creado este SharePoint que tenéis aquí, el código, el código QR, donde vamos dando información, vamos incluyendo toda la información del proyecto, para que los profesionales, pues, bueno, pues no tengan que revisar el correo y tengan la información un poquito más a mano, ¿de acuerdo? Chema, Entonces, disculpa un sí. segundo. No sé si soy solo yo o sois todos, pero las diapos no se van pasando. Ahora podemos moverlas otra vez, pero estamos en la 38, pero hay que pasarlas abajo. No sé por qué, no. Ahora cuando las vas pasando, ¿Ara? no les veiem. No lo sabéis. Espera un momento. No, s'ha quedat com a la 23, Sí, en la de conceptos y conceptos y metodología. metodología. Se ha quedado ahí. Hostia. La hemos ido, bueno, yo por lo menos las hemos ido pasando porque ahora se pueden pasar, pero Es que ha habido un cambio así y no sé, sí, bueno, parece como si se haya desconfigurado sí. ¿Por cuál vas? 38, ¿verdad? 38, sí. 39. Ok. Bueno, lo otro lo habéis entendido, ¿no? Me imagino. ¿Se Sí, ha sí. entendido bien? Vale, ahora no lo veis nada entonces. Ahora vemos la 38 porque la tenemos puesta. Pero si tú la mueves, a ver, yo creo que no se mueve. Ahora, a ver, ahora vemos la ¿Ahora? pantalla. Sí, Es que se ha quitado la compartir. eso Por es. eso no se veía. Vale, ¿lo veis ahora? Sí, vemos tu Sí. Sí. pantalla con nosotros Vale. dentro, sí. Bueno, no Pero sé bien, cómo vamos de tiempo. Vale, bien. está bien, está bien. Está bien, vale. El proyecto lo desplegamos en diferentes fases, ¿vale? Empezamos en enero, pues creando ese grupo impulsor que os he comentado y buscando el apoyo, evidentemente, de la dirección. Empezamos a trabajar un poco la estrategia y lo que hicimos, sobre todo, una de las primeras cosas que fue elaborar una encuesta, que después os comentaré la información que obtuvimos. Definimos a partir de esa encuesta los objetivos,
y un poquito el compromiso, ¿no? de los equipos. Entonces trabajamos en un banco de prácticas de bajo valor, las identificamos, buscamos esa priorización y, bueno, con la información que teníamos identificamos barreras y facilitadores y en cada intervención al final decidimos las 5 prácticas de bajo valor que, como os he comentado, pues tenía un criterio mucho más de factibilidad que de impacto, aunque son intervenciones que evidentemente son frecuentes y que vale la pena retirarlas, ¿no? Y teníamos muy claro el tema de la comunicación, ¿vale? El cómo a través de los recursos que teníamos, no tenemos más recursos que los corporativos, poder llegar a todos los profesionales, ¿no? Teams, correo, redes, web, SharePoint, ¿vale? Eh, Esas intervenciones las transformamos en una serie de documentación de informes que hicimos para profesionales y para pacientes, ¿no? Incluso las recomendaciones para pacientes se han incrustado dentro de la historia de SIAP, ¿no? Bueno, analizamos estos resultados y esto es donde estamos actualmente ahora. Creamos un cuadro de mandos, ahora después os muestro cómo estamos, y llegamos a final de 2005, noviembre ya, con la fase de seguimiento. ¿Bien? Aunque estamos en estas semanas dando permisos al Power BI, con lo cual, bueno, esperamos que durante este 2026, a través de las acciones que vamos a seguir haciendo, podamos tener resultados de esta retirada, ¿no? Entonces, cuando los tengamos, iremos dando esa difusión y ese feedback a los profesionales. ¿Vale? Bueno, establecimos un cronograma que, bueno, que la verdad es que, bueno, conseguimos más o menos ajustarlo, ser realista, y como veis está la flecha donde estamos actualmente. Esa encuesta que hicimos también la hemos publicado, es el informe que tenéis en el DocuSalud, ¿vale? Es una encuesta que hicimos, pues bueno, en el mes de marzo, con 17 preguntas sobre, pues, la frecuencia de las prácticas de bajo valor, el tipo que ellos consideraban que era más habitual y las barreras para la retirada, ¿no? Lo hicimos enviamos por correo electrónico y es verdad que la tasa de respuesta, como siempre, no fue muy elevada, pero sí que nos dio información un poco de dónde estábamos trabajando, ¿no? Y qué más o menos pensaban los profesionales sobre este tema, ¿vale? Nos llamó la atención que fueron más enfermeras que médicos de familia y pediatras. Bueno, pediatras hay menos, evidentemente, pero nos llamó la atención, ¿no? Que las enfermeras se implicaran tanto en este tema. Y como veis la edad, supongo que el recorrido profesional tiene mucho que ver en que te planteas estos temas, ¿no? Les preguntamos si ellos consideraban que bueno, era frecuente y evidentemente estuvieron de acuerdo que sí, que es un problema que es importante, que es relevante en las consultas, ¿no? Estas eran algunas de las prácticas que ellos propusieron, ¿no? como prácticas de bajo valor y que tenían en sus consultas. En cuanto a las barreras, nosotros dimos como una especie de listado y ellos contestaron, y estos fueron los resultados de las 5 más importantes, ¿no? Y como veis, en el ámbito del profesional de la gestión, ellos hablaban de precisamente la coordinación, ¿no? La inercia terapéutica, el hecho de que los medicamentos ahí se mantienen sin que se revisen, la lista de espera, que muchas veces eso también condiciona alguna práctica, sobre todo de medicamentos, la medicina defensiva y, bueno, y la falta de divulgación, ¿no? El hecho de que el profesional no tenga información de qué prácticas son, ¿no? Y en cuanto a las barreras vinculadas a los pacientes, pues aquí veis un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Pues bueno, la cultura de la inmediatez, ¿no? El hecho de que se medicalicen muchos aspectos de la vida, la ilusión terapéutica que también aparece aquí, ¿no? Bueno, aquí hablaban de la falta de información sobre el coste, ¿no? Bueno, la literatura no habla mucho de eso, sobre el coste. Pero bueno, salió ese dato, ¿no? Y la presión de los pacientes, que también hemos comentado anteriormente. Le dijimos, oye, a ver, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué te parece a ti, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues formación, ¿no? Dar información, bueno, esto es lo que estamos haciendo hoy. Que haya una coherencia en los mensajes, ¿no? Que nosotros se haga una serie de recomendaciones y que no esté alineado con
con las líneas que promueve la propia institución, ¿no? Alguien hablaba del copago, del uso incorrecto de sanitarios, bueno, una medida un poco atrevida. Bien, motivar, reconocer, eso seguramente con la información nos puede dar muchos datos, ¿no? de cómo los profesionales en su consulta diaria aplican o retiran estas prácticas. Bueno, hablaban sobre todo de reducir la burocracia y la rotación, que aquí está muy vinculado con la longitudinalidad, ¿no? Dar estabilidad a los cupos, hablamos de primaria, para que efectivamente sea más sencillo, ¿no? La relación médico-paciente pueda facilitar la retirada, ¿no? Y bueno, evidentemente las recomendaciones que serán, pues también tendrían que estar ajustadas, ¿no? Una iniciativa salió de que las guías de práctica clínica también salieran las recomendaciones de dejar de hacer, ¿no? Es decir, qué intervenciones tendrían que retirarse y que se han demostrado que no aportan valor, ¿no? Bueno, este plan de comunicación también lo hemos publicado a nivel de Educosalud, que lo tenéis, y entonces planteamos a los equipos 5 prácticas de bajo valor, ¿vale? Planteamos la dosis de paracetamol 1 gramo para el dolor. Nos sorprendió un poco que el 80% de las prescripciones de paracetamol es de 1 gramo, ¿no? Nos llamó poderosamente y bueno, la incluimos porque pensábamos que era relevante. Después, que había un porcentaje de pacientes que tomaban 2 sobres de fosfamicina en las infecciones urinarias no complicadas en mujeres y que, bueno, pues también consideramos que era practicable. Aquí, bueno, incluimos la radiografía de senos paranasales, que aunque era una práctica que veréis que no tiene mucha prevalencia, sí que ha demostrado que es una radiografía que, bueno, que no aporta nada, que no debería realizarse, ¿vale? Entonces, bueno, la incluimos sobre todo para, bueno, incluir también una práctica que no fuera de medicamentos. Como sabéis, el 80% de las prácticas de bajo valor son medicamentos, ¿no? Los hipnóticos, que hemos hablado antes, y los antiinflamatorios en enfermedades crónicas, no solo cardiovascular, sino también renal y hepática. Bien, entonces estas 5 prácticas de bajo valor, trabajamos el indicador y desde hace pues unas semanas pues hemos podido conseguir este cuadro de mandos con Power BI, donde tenemos datos de prácticamente todos los equipos de atención primaria. Aquí lo que hicimos en el proyecto fue, y eso fue una decisión que tomamos, de que los equipos participaran de manera voluntaria y que dentro de cada equipo participaran los profesionales que desearan, ¿no? Entonces, de los casi 60 equipos de atención primaria que tenemos, 40 se han adherido al proyecto. Nosotros pensamos que es bueno, la verdad es que teníamos unas expectativas más bajas, pensábamos que solo un 20 o 25 se apuntaría, pero al final conseguimos 40, yo creo que se irán apuntando seguramente algunos más. Y aquí en este Power BI pues pueden ir consultando los datos de cada centro, pero también de cada profesional. ¿Bien? Y bueno, como veis aquí, por ejemplo, en el caso de las benzodiazepinas de Pinas, pues como veis, el de Canal Salat en Menorca, pues lidera la clasificación, ¿no? Con ese porcentaje tan elevado de benzodiazepinas en mayores de 65 años. ¿Vale? Esto es lo que hemos trabajado los últimos 6 meses, ¿no? Haciendo sesiones informativas, animando la participación al proyecto Áurea. Dimos información y sesiones de cada una de las prácticas de bajo valor, dando los documentos, tanto de justificación para el profesional como para el paciente. Esta documentación también la tenéis en el DocuSalud, que las podéis consultar. Y bueno, en este último trimestre hemos arrancado el proceso de desimplementación. Además, a través de fondos conseguimos poder inscribir a casi 200 y pico personas en una formación de recomendaciones no hacer, no solo de este proyecto, sino en general, un poco para implantar más la cultura, para
para que esa información, esa formación, empezara a calar dentro de los equipos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, a finales de diciembre se terminó y, bueno, vamos a ver si en próximas ediciones podemos seguir dando esa formación. Como os he comentado, 40 equipos se han adherido al proyecto y en estos 2 últimos meses estamos trabajando con los datos y con este cuadro de mandos del Power BI. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, como conclusiones, primero, como hemos hablado, el concepto de práctica de bajo valor es un concepto que va evolucionando, que parece que cada vez se asienta más el concepto, sobre todo en el uso excesivo, que es donde más prevalente es. Hemos visto que las prácticas de bajo valor tienen costes en salud, sobre todo, en el aspecto de seguridad del paciente, pero también económico, ¿bien? Y que siempre hablamos de que los recursos son limitados y que se han de invertir en aquello que realmente aporte valor al paciente, ¿vale? Es verdad, y en algunos estudios hablaban de que en aquellas organizaciones donde se basaban los modelos de atención primaria, el número de prácticas de bajo valor podía habría una tendencia a ser menor, ¿no? Entonces hablaban de que a lo mejor podría ser la atención primaria un factor protector, aunque también hay prácticas de bajo valor, evidentemente, ¿no? Pero bueno, la retirada siempre puede ser el entorno adecuado para hacerla, ¿no? Tenemos recursos, muchos proyectos han arrancado en la identificación solo de prácticas de bajo valor. Ahora nos acordamos en Extremadura que arrancaron un proyecto y trabajaron mucho el crear estas recomendaciones. Esto al final, bueno, es un proyecto que bueno, cambiaron las personas y entonces el proyecto ya dejó de continuar, ¿no? Pero lo que quiero decir con eso es que tenemos recursos para identificarlas, ¿no? También tenemos las guías de práctica clínica que nos pueden dar recomendaciones no hacer, ¿no? Pero ya hay recursos, con lo cual el esfuerzo es a dedicar más a la tarea de la implementación, de cómo retiramos estas prácticas, que es lo realmente complejo, ¿vale? Y como veis, falta mucho, falta evidencia, faltan estudios que nos digan exactamente qué tipo de intervenciones nos pueden ayudar, ¿no? Ahora recuerdo el tema de los hipnóticos, como sabéis, el recomendar una retirada dentro de la consulta pues tiene una efectividad muy baja. En cambio, una iniciativa, un estudio que además queremos poner en marcha, que es la llamada Benzocarta, que es un estudio que se hizo en el País Vasco, a partir de un estudio australiano, enviaron cartas a pacientes seleccionados que tomaban tratamiento con benzodiazepinas. ¿Vale? Esa iniciativa donde se recomendaba una retirada gradual y unas recomendaciones para poder dormir mejor, consiguieron reducciones significativas, casi de un 20%. ¿Bien? Entonces, bueno, como veis, van saliendo intervenciones que nos van hablando de cómo poder retirar, ¿no? Por ejemplo, se sabe que hay medicamentos en la de prescripción que se han de hacer de manera gradual, ¿no? Y esa es una estrategia, pues que si no se hace, pues evidentemente puedes fracasar en la retirada, ¿no? Y como hemos visto, las iniciativas, las estrategias que tenemos, es cierto que localmente parece que pueden tener éxito, pero es verdad también que son costosas, no costosas económicamente, costosas en recursos, en tiempo. Bueno, nosotros en este año que llevamos trabajando nos estamos dando cuenta de que, pues bueno, es muy costoso mover todo porque, bueno, hay una dinámica de trabajo muy establecida y romper eso, pues no es sencillo, ¿no? Pero bueno, poco a poco se puede ir caminando, ¿no? Y nada más, esto es lo que os queríamos comentar, daros las gracias por aguantar hasta el final. Os pediríamos si nos podéis dar respuesta a esta encuesta de satisfacción de la charla, porque bueno, necesitamos también tener feedback si lo que explicamos os llega o lo entendéis o hay algún aspecto que pensáis que no ha quedado claro, ¿vale? Y nada más, si queréis hacer algún comentario, seguramente hay algunos aspectos que no han quedado muy claros. Es verdad que es una sesión un poco mezcla porque no solo explicar un proyecto, sino que hemos introducido conceptos, ¿no? Y bueno, no sé si en ese aspecto vosotros tenéis dudas o bueno, sobre el concepto.
Moltes gràcies, Xema. Ha estat una sessió ben interessant. Anem un poc ajustat de temps, així que donant pas a les preguntes. Yolanda, te som aixecada. Yolanda, cuando quieras. Micro. Hola, hola a todas. Hola, Chema, enhorabuena, muchas gracias. Estás muy gracioso en la pantalla, se te ve así un corazoncito como de santo. Mira, yo he apuntado tres cositas. Bueno, en la justificación del proyecto he echado de menos cuestiones éticas, que creo que este es un proyecto que tiene una dimensión ética muy importante y que no se aprovecha como elemento también impulsor. Y luego has dicho que te ha sorprendido la participación de las enfermeras en la encuesta, algo que seguro que a las enfermeras que estamos aquí no nos ha sorprendido para nada. Y sí que yo desde la perspectiva, voy a decir de profe, porque no estoy en la práctica asistencial, pero sí de profe de alumnas de estudiantes de enfermería, que identificando estas prácticas, hay, claro, la estrategia de cómo gestionarlas cuando las enfermeras no somos las competentes en la indicación de estas prácticas, pero sí que las detectamos, de qué manera poder implicarnos o de qué manera poder gestionar esta identificación que hacemos para trasladarla a la práctica, cuando no tenemos esta competencia. Venga, vamos por partes. Totalmente de acuerdo en el aspecto ético. Es verdad que no lo hemos planteado. Creo que lleva implícito, ¿no?, el hecho de que en un paciente tú estés dando el principio ético de no beneficencia, ¿no? Creo que está... Pero sí, ponerlo bueno, encima de la yo mesa. lo doy ya incluido, ¿no? Es decir, y yo creo que ese elemento ético creo que puede ser motor del cambio, ¿no? Es decir, cuando hablábamos de dar recomendaciones sobre indicar algo, es muy diferente de decir, oye, es que tú le estás dando algo a un paciente que no lo beneficia. Eso ha de ser un motor de cambio por parte del profesor, algo que le remueva y diga, oye, no puede ser esto que yo esté dando eso, porque eso es uno de mis principios éticos principales, ¿no? Pero bueno, te agradezco que lo hayas comentado, lo podemos tener en cuenta porque, aunque lo hemos mencionado alguna vez esto, ¿no? Digo, oye, yo no me quedo cómodo, ¿no?, dando algo a un paciente que sé que no... Y algún profesional me lo ha dicho, ¿no? Me dice, es que yo sé que esto no lo bien, pero es que me aprieta tanto, ¿no? que lo tengo que mantener. Entonces, hay un conflicto, se genera un conflicto ético en el profesional también en ese sentido, ¿no? ¿Vale? En cuanto a las enfermeras, no me ha sorprendido la participación en general, me sorprendió en este aspecto que, como tú bien dices, no estoy muy de acuerdo en que no tengáis mucho que ver. Yo creo que sí que tenéis mucho que ver. Es decir, aunque haya una intervención medicamentosa, nosotros en las intervenciones hemos dicho, oye, las enfermeras, aparte de detectar esto, por ejemplo, las normas de higiene del sueño las podéis dar. Sí, no, Perfectamente. y Podéis de la ayudar en este fortuna proceso es de uso de retirada. nodos también, Claro. pero no podemos hacer nada por evitarlo. Algo, sí, no, pero en el proceso de esa implementación, la enfermera sí que puede colaborar, puede ayudar. De acuerdo. Otra cosa, Yolanda, que quisimos hacer en el proyecto, es que, claro, no explicamos lo que no hemos hecho porque no acabaríamos. Buscamos práctica de enfermería de bajo valor. No, es que no encontramos, pero no encontramos porque no tuvimos la manera de medirla. Ya. Existe, ¿no? Y nos hubiera gustado tener alguna un poco para enganchar a la enfermera. Las intentamos enganchar porque yo creo que sí que son útiles, ¿no? De decir, oye, si tienes prescrita el paracetamol 1 gramo en una señora, pues a lo mejor puedes decirle, oye, esta paciente, pues le vamos a cambiar a 650 porque no hace falta que tome tanto, ¿no? Y el riesgo de, de efectos adversos por una sobredosis de paracetamol existe con estas dosis altas, ¿no? Pero bueno, nosotros el tema de la enfermera, por cierto,
estamos buscando, teníamos en el grupo, teníamos una enfermera y ahora no, creo que la teníamos y el otro día nos dimos cuenta, oye, necesitamos una enfermería aquí, ¿no? Que también esté dentro del grupo, aunque hay personas que no están ejerciendo de enfermera, pero lo son, ¿no? Creo que he contestado las tres, ¿no, Yolanda? Más o menos, ¿sí? Vale. Súper, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, Blanca. Yo no oigo nada. Yo ¿Puede tampoco te ser? oigo, Blanca. No se te escucha. A ver. Blanca, no te oímos. A ver. Tampoco. A ver. Bueno, mientras Blanca intenta hacer la pregunta, nada, solo comentaros que estamos organizando un seminario, unas jornadas de prácticas de bajo valor el 24 de abril, ¿vale? Nada, será un viernes para hablar sobre el tema y, bueno, ahí empezaremos a dar más datos del proyecto, pero queremos hablar sobre todo el tema de la implementación, de la desimplementación, ¿bien? Nada, os lo digo por si hago la cuña publicitaria. Gracias, Chema. ¿Me oís ahora? Ahora sí. Ahora sí. Vale, pues Chema, decirte que me ha parecido muy interesante la charla y me parece bueno, mi pregunta iba que, dado que es como una herramienta que al final te lleva a hacer una reflexión, un análisis y que impulsa un cambio a mejor, ¿no? ¿Es aplicable o hay alguna experiencia o algún programa en el que se esté aplicando esta estrategia de prácticas de bajo valor a procesos que son más de gestión o de carga burocrática dentro de las consultas? En ese aspecto concreto que yo tenga información, no. Mira, ahora en nuestro hospital hay un grupo, tenemos una comisión de curas y hay un grupo que va a empezar ahora de esa implementación de prácticas de bajo valor en enfermería. ¿Mm? Que hablábamos ahora de enfermería, pues bueno, bueno, me han invitado a participar y entonces aparte de revisar qué tareas, qué prácticas, ¿no?, están haciendo de bajo valor, intentar agilizar procesos, ¿vale? Es decir, revisar los procesos y ver cómo se pueden de alguna manera simplificar, ¿no? Según la metodología Lean bueno, la metodología también ágil, ¿no?, que también es otra metodología de simplificación. Pero como proyecto no lo conozco personal, no lo conozco, ¿eh? O sea, no sé si hay. Es verdad que en este tipo de iniciativas, porque a nivel de ministerio solo está con esta iniciativa, había Extremadura bueno, que paró, Cataluña que está con esta iniciativa, pero no está trabajando actualmente el tema de la intervención. Y después el tema de la guía salud, pero que también está, o sea que a nivel autonómico yo no conozco muchas iniciativas en ese sentido, ¿no? Y tú hablas de agilizar procesos, ¿no? De agilizar procesos agilizar de procesos, gestión ¿no? de cosas que tengan una carga Exacto, más burocrática dentro de exacto. la consulta, ¿no? Vale, nosotros Que al ahora final el ocupan 13, mucho tiempo del profesional también. exacto. Entonces, nosotros el 13 de febrero tenemos la reunión. En este grupo vamos a ver, a revisar, o sea, es una iniciativa muy nueva, como es. Es un grupo que arranca, ya os lo hablaremos, a ver de qué manera identificamos estos procesos, porque a veces es revisar y dices, oye, pues, pero ¿esto qué es, no? ¿Por qué estamos Claro. haciendo esto cuando lo podemos simplificar, ¿no? Pero bueno, esto es otro aspecto, ¿no? Pero que sí, que está vinculado evidentemente son prácticas de bajo valor. Cuanto más lo simplifiques, pues hombre, más eficiente eres, ¿no? Está claro. Muy bien, gracias. Pues ya nos contarás. Gracias. Muy bien. Gracias, Blanca. ¿Alguna pregunta más? Yo, Chema, dos cosas que te quería comentar. Una es, espera, Irune. Ya.
si se está desarrollando un proyecto similar o tienes conocimiento en el ámbito hospitalario. Y una cosa que me ha sorprendido, que creo que la has mencionado antes, pero cuando hicisteis la encuesta no, a mí me sorprende un poco que los profesionales, cuando le habéis planteado dificultades para desimplementar prácticas de bajo valor, no identifiquen las dificultades de comunicación con los pacientes, el tiempo que eso lleva, porque cuando planteamos, me parece una situación de comunicación difícil. Sí. Y me parece, porque no, esto me lo puso el cardiólogo y dijo que toda la vida lo tenía que llevar, o esto a mí me va muy bien y no me la quite, y entonces esto requiere ser hábil comunicándolo, ¿no? Por la justificación para que el paciente lo entienda sin que sienta que valgo menos ahora o qué es lo que está pasando conmigo ¿por qué me quitan esto, ¿no? Y me resulta, bueno, me llama un poco la atención que las dificultades de comunicación no se planteen ahí como una dificultad para desimplementar. Salieron, ¿eh? Salieron. Lo que pasa es que nosotros hemos puesto las más importantes, pero salían, esos aspectos sí que salen. Y después las sesiones que hacemos con los equipos, bueno, esta charla la hemos hecho con Yolanda, ya lo sabe, lo he hecho tres veces en Palma, y lo he hecho en algunos centros donde hay más tiempo para hablarlo y salen estos temas. Estos temas salen, es sí, que el sí. tiempo en la En la consulta encuesta, reducido claro. y Sí, bueno, ¿no? no. Y Si el plantear problema del esto te tiempo, lleva un tiempo. claro, es que el Sí, sí. problema. Entonces, sí os podemos avanzar que nosotros pedimos fondos, nos han dado fondos para este año, para hacer el seguimiento, pero ahora el foco lo vamos a poner en el paciente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, sí que tenemos, bueno, estamos pendientes de que la contratación de la técnica de comunicación la finalicemos. Hemos contratado una empresa de diseño gráfico para elaborar los materiales y lo que sabemos, y con Lola ahora estamos terminando de hacer una revisión de bibliográfica sobre qué intervenciones dirigidas a los pacientes pueden tener impacto, y parece ser que efectivamente cuando actúa sobre los pacientes ayuda a la desimplementación. Entonces, eso quiere decir pues, uso de materiales educativos y, por ejemplo, la intervención de la benzocarta que he comentado anteriormente. Una intervención que puede ser sencilla, envío una carta postal a pacientes seleccionados por su médico de familia y eso pues parece ser que hay, bueno, ese estudio que tiene impacto, ¿vale? Entonces, por eso tenemos la persona. Estamos con Lola preparando una encuesta, igual que hicimos con profesionales, para pacientes, para poder conocer un poco qué información tienen ellos sobre estos aspectos, ¿no? Y bueno, nuestra paciente activo ya ha revisado el cuestionario. Bueno, vamos a ver si en estos trimestres vamos a ver si podemos elaborar enviar esta encuesta y qué información nos dan para que nosotros también podamos tener elementos para actuar. Pero bueno, sí que sale, ¿eh? Sí que sale Y el tema del paciente es otro aspecto que nosotros al profesional hemos dicho. No te vamos a cargar a ti todo, porque parece que cae todo en el profesional, ¿no? Veis que el efecto de esto es multifactorial y el paciente pues tiene que ayudar ahí, ¿vale? Tiene que venir un poco, pues eso, sensibilizado, ¿no? Y ya medio convencido para que el profesional cuando actúe pues ya pueda facilitarle la retirada, ¿no? Entonces, y además demuestra, por lo que hemos podido comprobar en los estudios, que sí que ayuda, ¿eh? Hay que tenerlo presente el paciente, si no, no vamos a tener éxito. No lo conseguiremos. Muy bien. Otra cosa es daros la enhorabuena por el Power BI, que mientras lo explicabas, entrada a verlo, ahí está en atención primaria. Bueno, Sí. está súper bien, así que poder compartir los datos y tenerlos ahí, ¿no? Visibles y por centro de salud, bueno, yo creo que eso es súper interesante. Y bueno, a ver si con eso pues movemos al profesional, ¿no? Eso es. Y bueno, y teniendo, como dice Yolanda, esa vertiente ética, ¿no? A ver si eso también empuja un poco al cambio, ¿no? Que también nos puede servir. Perfecto. Chema, la última y acabamos. Me Muy bien. pregunta, porque dice Walter Arturo Chiafino de Ibiza, que es médico en el EPAIP-RES, no puede activar el micro y pregunta sobre la implementación de hábitos saludables, si puede evitar mucho el uso de benzodiazepinas. Hábitos saludables, entendemos del sueño, de medidas de higiene del sueño. Sí, de hecho es una de las intervenciones. O sea, nosotros cuando damos la intervención a los pacientes,
ahí se incluyen. Incluso desde, pues eso, meditación, ejercicios de respiración, las medidas de higiene del sueño, toda esa información, ¿vale? La idea es retirar la benzo y no dar medicamento para dormir. Eso es la idea, ¿vale? Aunque en algunos casos eso ya el médico debe valorarlo, ¿no? Si hay otros problemas que están detrás. Pero la idea es retirar la medicación, la benzo. Y además que mejoran. Es que no es que les quitemos, es que duermen mejor. Porque se ha demostrado que no mejora el sueño. Al contrario, lo desestructura más, ¿no? Y tiene efectos pues, secundarios graves. Entonces, bueno, los hábitos saludables sí que los incluimos. Y procuramos no medicalizar más, ¿no? Con la retirada. Muy bien. Había otra pregunta que no te he contestado, Sí. que es el tema del De hospital. la hospitalaria, ¿vale? sí. Es verdad que cuando nosotros lo hablamos, algo se mueve en el hospital, pero no hay ahora proyecto dirigido Nada en marcha. al hospital. Creo que nosotros decidimos empezar por primaria porque creo que es el entorno donde a lo mejor Sí. podemos actuar más y porque, bueno, puede tener más impacto, ¿vale? Lo que pasa es que el médico de familia necesita el hospital, evidentemente, porque si no, es lo que comentábamos antes, ¿no? Si el médico, si no hay un acuerdo, una coordinación buena con el hospital, fracasamos también, ¿no? Complicado. Es Sí. complicado. Sí, sí. Muy Muy bien. bien. Bueno, pues ha sido una Pues sesión nada, súper interesante, Chema. Mil gracias por aceptar. gracias Gracias a todos por por asistir. invitarme y nada, estamos para lo que necesitéis. Si queréis pues, participar en algún aspecto, pues, y si tenéis ganas, el día 24 a ver si nos podemos ver Eso también. es. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. Gracias a Un todos. saludo. Hasta Gracias, un luego. abrazo a todos. Adiós. Hasta luego.